Se enciende la luz del check engine y ¡buf! A todos nos entra ese pequeño escalofrío. Pero ojo, que no es una señal de pánico, es más bien un mensaje. El coche nos está intentando decir algo. Y hoy vamos a descifrar exactamente qué significa ese mensaje, el código 2329. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, ¿qué es este código? Después veremos por qué aparece y cómo se nota en el coche. Luego, el proceso para diagnosticarlo como un profesional. Los errores típicos que hay que evitar y, muy importante, por qué no hay que dejarlo pasar. ¡Vamos al lío! Entonces, ¿qué es lo que nos está contando el motor? A ver, este código no es uno de esos fallos genéricos, no. Apunta a algo muy concreto, a un problema con la chispa, o sea, el corazón mismo que le da vida al motor. Ahora mismo desvelamos el misterio. Venga, vamos directos al origen del problema. El código P2329 nos lleva de cabeza al sistema de encendido. Justo a ese momento, a esa fracción de segundo en la que una chispa tiene que encender la mezcla y ponerlo todo en marcha. Y aquí tenemos la definición técnica. Circuito secundario. Suena un poco a chino, pero en realidad es bastante fácil de entender. Es la parte del sistema que coge el bajo voltaje de la batería y ¡zas!, lo convierte en los miles de voltios que hacen falta para generar una chispa bien potente. Así que el código P2329 nos está chivando que algo en ese proceso de alta tensión no va bien. Y aquí un detalle curioso, para que se vea cómo funciona esto. El nombre que se le da a la pieza cambia según el fabricante. En un Chrysler, un Ford o un Jeep hablarán de la bobina J. En un Volkswagen, pues será la bobina número 10. Pero que no nos líe la nomenclatura. El problema de fondo, esa avería en el circuito secundario, es exactamente el mismo en todos los casos. Bueno, ya sabemos lo que significa el código, pero ¿cómo se nota esto al conducir? Vamos a ver ahora cuáles son esas señales de advertencia que da el coche y sobre todo las causas más habituales que hay detrás de este fallo. Estos son los síntomas clásicos, los que no fallan. La luz en el cuadro de mandos es la primera alerta, claro, pero los síntomas físicos son imposibles de ignorar. Un ralentí que no es estable, vibraciones, esa sensación de que al coche le falta fuelle. Todo esto es la consecuencia directa de que uno de los cilindros no está recibiendo la chispa que necesita para funcionar como debe. ¿Y entonces de quién es la culpa? Pues mira, es muy fácil pensar directamente en la bobina de encendido, y sí, a veces lo es, pero la experiencia en el taller nos dice que muchísimas veces el problema está en lo que la rodea. Un cable que está pelado, un conector con óxido o unos pines que simplemente no hacen buen contacto. El kit de la cuestión es que la electricidad no llega como tiene que llegar. Con las causas y los síntomas ya claros, ¿cómo se ataca el problema de forma metódica? Porque aquí no se trata de ir cambiando piezas a lo loco. Un buen diagnóstico sigue una serie de pasos lógicos y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Este es el método que sigue un profesional, paso a paso. Se empieza siempre por lo más sencillo y obvio, una inspección con los ojos, mirar cables, conectores. Si ahí no se ve nada raro, se pasa a los pines del conector. Solo después de eso, se coge el multímetro para comprobar la bobina. Y ya, como último recurso, se sigue el cableado hasta el final. Es un proceso de ir descartando que ahorra tiempo y, sobre todo, mucho dinero. Pasemos ahora a la parte de cómo hacer esto de forma inteligente. Porque una cosa es conocer los pasos y otra muy distinta es evitar las meteduras de pata más habituales. Eso es lo que de verdad marca la diferencia. Y aquí está la clave de todo este apartado. Esta frase resume el error más tonto y más caro que se puede cometer. Pensemos por un momento, gastar el dinero en una bobina nueva solo para darse cuenta después de que el problema era un simple conector sucio. Esa es la diferencia entre una reparación de 5 minutos y una factura de cientos de euros. Por eso, el diagnóstico previo es que es sagrado. Esta tabla lo deja más claro que el agua. El aficionado cambia la pieza sin pensar. El profesional investiga la causa. Mientras uno se salta las comprobaciones, el otro saca el multímetro para asegurarse. Y donde uno no le da importancia a un conector un poco suelto, el otro sabe que limpiar y asegurar bien las conexiones es el primer paso y muchas veces el único que hace falta. Y para terminar, llegamos a una pregunta fundamental. ¿Se puede seguir conduciendo con este fallo? La respuesta corta y directa es no. Y ahora vamos a ver por qué ignorar este código es una idea malísima. Esta frase es así de contundente y así de directa. No hablamos de una molestia sin más. Un fallo en la chispa de un cilindro es como la primera ficha de un dominó que cae. Detrás vienen averías mucho, pero que mucho más caras. Y aquí tenemos los detalles de ese efecto dominó. El combustible que no se quema en ese cilindro acaba en el escape. Resultado, puede destrozar el catalizador, que es una pieza carísima. Además, se fuerza el trabajo de las otras bujías e inyectores. El consumo de gasolina se dispara. Y en el peor de los escenarios puede llevar a dañar la centralita del motor. Y terminamos con esta reflexión.
El código P232 es una advertencia que hay que tomarse en serio. Atenderlo a tiempo, empezando por las comprobaciones más básicas, no es solo una cuestión de tener el coche a punto. Es sobre todo una decisión inteligente que protege piezas vitales del motor y, al final, el bolsillo.